Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del show de Token City. Hoy tenemos con nosotros a un invitado ilustre. Su nombre es Antonio Banda. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de gestión de fondos y fondos de inversión, y en una etapa anterior llegó a supervisar 15.000 millones de euros en activos bajo gestión. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Si Muy te parece, vamos a empezar con el hecho de que tú tienes una profunda experiencia y profundo conocimiento en el ámbito de los fondos de inversión, gestión de fondos, y a la vez eres un defensor profundo también, un firme defensor de la tokenización de fondos. Cuéntanos, por favor, si tú identificas, entre las ventajas que identificas, ¿cuál es la principal en la tokenización de fondos? Bueno, yo creo que el mundo de la gestión de activos, tanto fondos de inversión como fondos de pensiones, es un mundo en el que se ha intentado cambiar pocas cosas, ¿no? O sea, es un mundo que viene muy marcado por la historia, por las necesidades de que no se meta la pata, por las necesidades de valoración. Entonces, ¿qué es lo que trae un modelo como la tokenización, ¿no? Lo que trae es una oportunidad brutal para hacer grandes operaciones entre sobre el cliente final y el gestor de fondos, ¿no? O sea, es un vínculo que llevaría a que directamente el comprador del fondo pudiese tener una relación directa con el gestor del fondo y establecer esa comunicación en base a tener una participación del fondo, ¿no? No necesitarías pasar por un intermediario financiero, no necesitarías tampoco un depositario. O sea, todos esos intermediarios lo que hacen es subir el coste del producto. Y ahora mismo la gestión de activos tiene un gran problema, que es que los costes están bajando a lo bestia, ¿no? Y entonces, ante una situación como esa, lo que estamos viendo es que hay numerosísimas fusiones entre distintas gestoras, hay una operación muy grande en el mundo entero por unificar criterios e intentar que esas distintas ofertas de productos se vayan unificando, es decir, reducir el número de productos, en la oferta de número de productos, reducir también el coste de elaboración de eso, que eso significa incrementar la rentabilidad del producto, porque cuanto menor es el coste de un fondo de inversión o un fondo de pensiones, mayor es la rentabilidad que se le da al partícipe, ¿no? Y entonces la tokenización es algo que yo creo que pasará. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo muchísimos problemas para llevarlo a cabo, ¿no? Porque efectivamente el regulador los reguladores, no solamente el español y el europeo, sino los reguladores mundiales, todavía no acaban de entender para qué sirven los tokens y cómo se aplican a cada uno de los elementos que están regulando, ¿no? O sea, hay que combinar la regulación, porque el sector de la gestión de activos es uno de los sectores más regulados del mundo, ¿no? O sea, tienes muchísimas trabas para poder lanzar un fondo, tienes muchísimas trabas para poder comercializar el fondo, tienes muchísimas trabas para gestionar el propio fondo, es decir, te exigen una serie de características en cada uno de los casos que están marcadas porque el regulador es el que dice quién está capacitado y te tiene que poner el sello de que tú eres capaz de gestionar, de administrar o de depositar el fondo, ¿no? Eso, con la tokenización, podría llevarse a cabo la desaparición de una parte de la regulación, que ya veremos, porque los reguladores lo que pretenden es adaptar ese sistema de tokens a el sistema de la gestión de activos, y ese cambio lo que nos lleva es por un camino que sería muy importante, que yo creo la parte más importante de eso es el ahorro de costes, que es clave en un sector como el de los fondos de inversión. Claro. Nosotros hablamos con mucha frecuencia con actores del sector financiero, concretamente del sector bancario, reducción de costes, mejora de plazos, ¿no? Y una parte muy importante de todo eso es la desintermediación, como tú has dicho. ¿Por qué no nos haces una explicación un poco más exhaustiva de hasta qué grado podría desintermediar la gestión de fondos a través de la tokenización? Pues muy fácil, o sea, yo creo que empezando por las distintas rutas
que existen en un determinado cliente a la hora de ejecutar sus decisiones sobre la adquisición de un fondo, lo que lleva ahora mismo ese camino, y explicando de una forma muy sencilla, es que tú, cuando decides comprar un producto, te tienes que acercar ahora mismo a una entidad financiera, darte de alta, cumplir con sus requisitos, y una vez de que tienes el dinero disponible para hacer esa adquisición, tienes que lanzar una orden, esa orden la tiene que recibir el intermediario financiero, y una vez recibida la pasa a la plataforma que va a ejecutar la orden, y esa plataforma se la lanza a la gestora de activos. La gestora de activos recibe la orden, la ejecuta por el valor liquidativo de ese fondo y devuelve la ejecución primero al intermediario financiero, y tiene dos patas ahí. Una, el depositario de la posición, es decir, la orden está marcada. En el caso de los fondos de inversión es una posición electrónica, pero en el caso del mercado español, aún así tienes que tener un depósito en una entidad financiera, porque esa entidad financiera está deseando cobrarte por ese depósito, ¿no? O sea, por depósito o custodia de la posición. Y además tienes que tener el intermediario financiero, que es el que recibe la información y te la transmite a ti en tu saldo con la entidad. Ahí además hay un requisito muy importante, que es la fiscalidad, ¿no? Los fondos de inversión y los fondos de pensiones en España tienen una fiscalidad preferente, que consiste fundamentalmente en que tú puedes traspasar el dinero que tienes invertido en un fondo a cualquier otro fondo que esté comercializado en España, con las características fundamentales, que es que esté aprobado por el Ministerio de Hacienda como un fondo traspasable. Ese fondo traspasable está listado en la CNMV, y todos aquellos que se consideran traspasables son fondos a los que tu dinero puede ir y traspasarse de un sitio a otro. Esto, que es una estructura bastante complicada ahora mismo, la hacen complicada los propios bancos, porque en cada uno de estos pasos normalmente hay un beneficio económico, y eso es lo que hace que todo este negocio, pues además de mover ahora mismo en el caso de fondos de inversión, más de 400.000 millones de euros, y en el caso de fondos de pensiones, más de 130.000 millones de euros, significa que es una estructura de más de 500.000 millones de euros, que si calculamos con un ingreso medio por producto de un 1%, estamos hablando de casi 5.000 millones de euros de rentabilidad bruta sobre todo este negocio, ¿no? Pues es una rentabilidad importante en la que se pelea todo el mundo. ¿Qué marcaría una tokenización? Pues fundamentalmente la salida de las finanzas centralizadas para pasar a unas finanzas descentralizadas, en la que directamente el inversor vería una oportunidad y lanzaría su compra con la entidad que estaría y habría lanzado el token, y directamente serías capaz de, sin más intermediarios, tomar una posición en el activo que quieres invertir. Ahí es verdad que la regulación tiene que intervenir, porque podría dar motivo a muchísimas estafas, a muchísimas cosas que en este negocio siempre es lo más problemático. Es decir, hay mucha gente muy lista que trata siempre de ser los más listos y estafar a los demás su dinero, ¿no? Por lo tanto, aquí es verdad que el regulador tiene que tener una parte, es necesario que el regulador intervenga para que veamos quiénes son limpios y quiénes son sucios, y desde luego que quienes sean limpios, que tengan muchísimas oportunidades de hacer un crecimiento en un negocio que yo creo que claramente es un negocio ahora mismo que va a ir con crecimientos muy importantes. Muy importante. Bueno, entiendo la crítica hacia la intermediación exagerada, ¿no? Para obtener beneficios. También es verdad que el sistema actual pues ofrece muchas garantías, y está, digamos que la razón explícita para la complejidad y las capas regulatorias y tecnológicas, que por otro lado hay que decir que la capa tecnológica pues es de hace ya mucho tiempo, pero el objetivo final de todo eso al final es la estabilidad del sistema, la protección del inversor, ¿no? Desde ese punto de vista es comprensible que desde el punto de vista regulatorio se diga, tenemos aquí una tecnología que es capaz de eliminar de un plumazo numerosas capas, una porción importante del sistema financiero tal como lo tenemos organizado.
a la misma vez el potencial es enorme. Tú y los reguladores, digamos que probablemente vaya en su naturaleza ir con pies de plomo, ¿no? Desde esa perspectiva, pues bueno, nosotros en Token City estamos ahora trabajando con la CNMV en su sandbox. Existe la regulación del régimen piloto a nivel europeo. Si tú tuvieras que utilizando la enorme experiencia que tú tienes, si tuvieras que darle un consejo a, pues digamos, a la Comisión Europea, por ejemplo, para promover, el objetivo explícito de la Comisión Europea es promover la economía tokenizada. Si tú tuvieras que darles un consejo en ese sentido, ¿qué les dirías? Bueno, el regulador admite pocos consejos, ¿no? Porque para eso es el regulador, no se deja que le hables en la oreja. Pero si tuviese la oportunidad de dirigirme a ellos, desde luego lo que le diría es que necesitamos una apertura amplia de ojos, porque la tecnología la tenemos, y como has dicho tú antes, la tecnología blockchain no es una tecnología de hace 10 minutos, lleva muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre? Que el problema está en que las grandes entidades financieras, si hubiesen visto la oportunidad, hubiesen invertido en un mayor desarrollo de blockchain. ¿Y por qué no ha sido así? Porque al final ellos tienen montado su negocio, y su negocio es el que es. Y ante eso es difícil luchar contra lo que ya está. Y el regulador a veces, tanto el europeo como el español, hace un esfuerzo, que es: voy a intentar abrir las puertas, porque no consiste en abrir las puertas, ¿no? Tanto el sandbox o como el desarrollo piloto, lo único que tienen es que están abriendo la oportunidad de estudio. Es decir, una vez que se acabe el sandbox, no quiere decir que ya está todo hecho. Una vez que se acabe el sandbox, lo que tiene que hacer el regulador es sentarse y regular. Es decir, todo eso lo tiene que poner en un papel, y lo tiene que poner en papel como lo hacía hace 50 años. Es decir, tiene que sacar normativas, leyes y desarrollos que sirvan para hacer que eso se lleve a cabo y sea mucho más de amplio conocimiento, ¿no? Entonces, está claro, o sea, estamos en los primeros pasos, el sandbox es una oportunidad, pero yo diría que tendrían que ser mucho más ágiles en regular, sobre todo áreas que realmente se les van a ir de la mano, porque si no, le va a pasar por encima, ¿sabes? Con la tecnología tienes algo que es muy distinto a lo que tenías antes, que es que la tecnología te supera, y la gente empieza a utilizarla, y de pronto te das cuenta que el regulador no sirve para nada, porque todo lo que está regulando se ha quedado fuera y no tiene nadie interés en eso. Entonces, claramente, si quieren participar en el crecimiento y participar en las finanzas descentralizadas, claramente el regulador tiene que ponerse otro traje que no es el que tiene ahora mismo. O sea, tiene que ponerse un traje de conocimiento tecnológico, y en el caso de la CNMV es muchísimo más claro. Prácticamente la CNMV ahora mismo, la mayoría, estoy diciendo la mayoría porque sus empleados en su gran mayoría están muy próximos a la jubilación y tienen problemas por eso, y entonces resulta que no hay recambio. Es decir, todo eso que sería renovar la CNMV es necesario hacerlo de frente, con las capacidades nuevas, viendo los objetivos de los inversores, y sobre todo pensar en que los inversores lo que quieren es obtener rentabilidad de su dinero con la mayor seguridad posible. Eso es lo que tienes que abrir. Tienes que ser capaz de intervenir al mercado dándole libertad y sobre todo siguiéndole, porque no estoy diciendo que la abandones, porque al final, cuando hay un problema realmente de quiebra o estafa, siempre va a pagarlo la CNMV, porque es el que no está vigilándolo. Por lo tanto, tienes que ser mucho más ágil y ser capaces de atender a un mercado que está en cambio absoluto. Bien. Siguiendo un poquito con el ámbito de, digamos, de pruebas regulatorias como es el sandbox, el régimen piloto, que es el sandbox, digamos, a nivel de los 27 países de la Unión, en términos de fondos, digamos, en términos amplios, permite el comercio de activos tokenizados, permite el comercio de bonos tokenizados y permite también el comercio de unidades en fondos UCITS, ¿verdad? Con límites bastante restringidos, pero con exenciones legales para, como tú estás diciendo, aunque con voz crítica, para poder ver cómo funciona eso y ver si se aplican de forma permanente las exenciones o
si se cambian, etcétera. Pero nosotros constatamos que los fondos UCITS, que son muy utilizados en la Unión Europea, no son muy conocidos, así que ¿por qué no nos explicas un poquito en qué consisten? Bueno, fondos UCITS hay muchísimos. O sea, en Europa hay más de 150.000 fondos de inversión UCITS. Fundamentalmente, un fondo UCITS es que tiene una regulación europea que marca una serie de características. Primera, que tiene valoración diaria de sus activos. Segunda, que cumple con los requisitos legales en la distribución de sus carteras, es decir, no pueden tener activos que pesen más de un 10%, los activos que pesan entre un 5 y un 10 no pueden superar el 40%, y eso lo que marca es un criterio muy amplio de diversificación. Y ese sello de UCITS lo que marca es que además está muy controlado por los distintos reguladores, ¿no? Es decir, es la propia gestora cuando lanza el fondo la que se obliga a que se cumplan. En el momento que ves que hay un fondo que no lo cumple, pues los propios controladores del riesgo de las distintas gestoras obligan a que se cumplen. O sea, es un elemento clave para la distribución y la comercialización de fondos de inversión. ¿Vale? Y ese criterio de UCITS es muy importante, sobre todo para llegar al cliente final, ¿sabes? Más al cliente persona física final, que es el que no tiene formación, porque desde luego todos los clientes institucionales que invierten en fondos, tanto en fondos UCITS u otros fondos, tienen conocimientos y tienen capacidad de reconocer aquellos fondos que no son necesarios. Estamos hablando del que el criterio UCITS lo que abre fundamentalmente también es la capacidad de distribución y comercialización de fondos de inversión a clientes finales, ¿no? Clientes retail puros, clientes personas físicas. Y eso te marca un elemento clave, en el caso de España también muy diferencial, que es que la fiscalidad para los fondos de inversión te está obligando a que, además de tener el criterio UCITS, produzcas que si vas a tokenizar ese producto tokenizado tiene que llevar una cosa que se llama la mochila fiscal. Y eso es lo que tiene un coste para el desarrollo en España frente al desarrollo en otros países europeos donde no existe ese criterio de mochila fiscal. Ante esta situación, lógicamente, en España tenemos que tener una regulación especializada o bien cambiar el criterio de mochila fiscal, y eso es lo que se está intentando ver, si realmente lo que va a pasar es que desaparece la ventaja fiscal para los fondos de inversión y nos adaptamos al resto de Europa, o bien la mantenemos, intentamos que los fondos de inversión sean un producto mucho más capaz de recibir clientes que ahora, ¿no? Y de ahí viene mucho el objetivo de mover a los clientes en depósitos actuales a fondos de inversión, que yo creo que es un elemento clave para el desarrollo del negocio de los fondos de inversión en España. Entendido. Para continuar un poco en la línea de lo que estamos hablando, de lo que acabas de mencionar, al final los fondos de inversión, si los llevamos a su esencia, pues son formas de asignar capital, ¿no? Son de mayor o menor complejidad. En ese sentido, ¿cómo ves tú o cómo te gustaría a ti ver la evolución del sector en términos de evolución, de adopción de la tecnología blockchain, y cómo ves tú en un futuro en el cual la tecnología, hayamos realmente actualizado nuestra tecnología del sector financiero? ¿Cómo ves tú el papel de los fondos de inversión variando o manteniéndose en ese futuro que terminará llegando? Bueno, claramente los fondos de inversión son ganadores absolutos en el modelo de asesoramiento para inversores, ¿no? O sea, el fondo de inversión tiene una característica que es que está gestionado por profesionales que conocen el mercado, conocen las capacidades y hacen un esfuerzo por ver dónde van a invertir y si esa inversión tiene valor. Pueden o no acertar, pero al final, cuando estás con un profesional, cuando tienes a alguien que ha analizado los mercados, y sobre todo hablo de los fondos de gestión activa, ¿no? Porque ahora se habla mucho de los de pasiva y tal, valen todos, porque al final lo que es conveniente es una movilización del inversor a fondos de inversión, sobre todo por el lado que, aunque los fondos de inversión pasivos son unos fondos que tienen un menor coste porque no tienen gestión, lógicamente, o sea, está
esos fondos están replicando un índice de referencia, y copiar ese índice de referencia es cuestión de un segundo. Lo haces en un segundo, lo replicas y ya está. Eso no es gestión. Los fondos, sin embargo, activos son mucho más consumidores de inteligencia, ¿no? Porque al final tienes gente que se dedica a analizar los valores y decide cuáles son las carteras, pero también a la hora de vincularlo con la tecnología es muy importante que las gestoras de fondos sean capaces de hacer ese cambio. Y no consiste en hacer una gran inversión. Yo creo que la evolución hacia blockchain, cuando la vemos ahora comparada con lo que era hace 10 años, los costes pues son prácticamente un 5% de lo que era, y lógicamente van a bajar también. ¿Por qué? Porque la tecnología, con el paso del tiempo, lo que hace es abaratarse. Y entonces, con una tecnología barata, con las mismas capacidades, lo que vas a tener es una oportunidad de hacer una especie de conexión entre el cliente y el producto, y directamente tener tú donde tú quieres estar, o bien donde tú quieres estar porque tienes un asesor que te dice dónde tienes que estar, y estar invertido a través de una forma muy sencilla, rápida, que es lo que marca el proceso de tokenización y blockchain, ¿no? Claro. En ese sentido, lo que sería la figura sencillamente del broker, de alguna manera se diluye, ¿no? Si necesitas un asesor, evidentemente, cuando estás hablando del consumidor final, pero más allá de eso, es como que, digamos que la configuración básica que podemos tener en el futuro es el comprador, el asesor y la empresa en la que se invierte a través de tecnología blockchain y poco más, ¿no? Dentro en el contexto del fondo de inversión tokenizado, ¿no? Está esa capa que es un contrato inteligente que reparte derechos y activos, y una cosa como muy básica, ¿verdad? Y muy en ese sentido favorable. Simplificas todo porque realmente el modelo está simplificado de siempre. Lo que pasa es que se han metido capas buscando, sobre todo, el beneficio de las grandes entidades financieras, que eran las que metían las capas, y segundo, buscando que todo eso tuviese una cobertura legal, que es la que marcaba todos los sistemas de depositaría, de administración, de gestión. Si todo eso lo limpiamos, al final sí que queda un sistema en el que el dinero se mueve rápidamente, es decir, puedes hacer grandes cambios de tu cartera cuando los necesites, dando una orden directamente a el sistema de gestión de órdenes. Esa orden va directa a través del sistema de tokenización a la gestora lo recibe y la ejecuta. Eso queda ejecutado en un momento. Y efectivamente lo que sería el intermediario, el broker o la entidad financiera que se pone en el caso de los fondos de inversión en medio, desaparecería. Eso implica, primero, reducción de costes, y segundo, también una relación muy directa entre el inversor o su asesor con el gestor del fondo. Exactamente. Muy bien. Una pregunta más que te quería hacer. ¿Cuál dirías tú? Hemos hablado de simplificar, de desintermediar, de encontrar eficiencias de costes y de tiempos. Y en ese contexto te quería preguntar, haciendo uso de tu experiencia, ¿cuál dirías tú que es el principal desafío en el que se encuentra hoy un gestor de fondos o la industria como tal? Hombre, el principal desafío es la falta de interés del inversor, ¿no? Porque tienes sobre todo un elemento clave en todos estos, que es el mercado, ¿no? El mercado funciona por su lado, no hay nadie que entienda qué es lo que va a pasar en el futuro, y por lo tanto hay mucha gente que, sobre todo el año 2022 fue un año muy malo para todos los activos financieros. Entonces hay mucha gente, y insisto en que España está sufriendo eso porque tenemos unos inversores que no podemos llamarlos inversores, que son gente que está metida en un depósito en su banco donde no le pagan nada. O sea que eso no es una inversión, eso es una tokenización del dinero en un modelo sin rentabilidad. Lógicamente, el cambio que viene aquí es de ser capaces, sobre todo, de educar en finanzas a los inversores, que sean
mucho más abiertos de mente, que sean capaces de entender las cosas. Y no es cuestión de que tengas que dedicarle a esto 5 años de estudio, sino de dedicarle muy poco tiempo, el mismo que dedica la gente a comprarse un ordenador, a comprarse una televisión o a comprarse unas ruedas de coche. Hay mucha gente que le dedica mucho tiempo a estudiar cosas y, sin embargo, la decisión financiera de su dinero la toma cuando llega al banco y en el banco le dicen tengo este producto. Ahora mismo tenemos en el mercado español los productos de vencimiento en los fondos de inversión a vencimiento, que son unos productos que no son no son un fondo de inversión, es un bono replicado como un fondo de inversión que nadie en el mundo es capaz de venderlo como un producto de fondo de inversión. Y sin embargo aquí lo habíamos conseguido reducir en los años anteriores y ahora estamos volviendo porque es un producto muy cómodo para vender en las redes comerciales de los bancos, porque no tienes que dar ninguna explicación. Este fondo tiene un vencimiento 2027, vas a tener una rentabilidad entre el 1,5 y el 2,3 y ya está, no tienes que dar más explicaciones. Eso no es formación financiera. No. La formación financiera es tener capacidad de relacionarte con tu cliente, hacerle una evaluación de qué riesgo es capaz de asumir y luego ofrecerle una serie o una gama de productos que resuelvan sus necesidades. Y hay que enseñarle también la posibilidad de que pueda perder. Porque el mercado es así, puede ganar, pero también puede perder. Y en ese contexto, si tú quieres buscar rentabilidad, pues vas a tener abiertas las dos opciones. Y ese es realmente lo que hace falta para que esto tenga un mayor desarrollo. Que el inversor final, ese que está sentado en el depósito, sea capaz de entender que tiene que cambiar eso. Sí, ahora que lo dices, recientemente ha sacado el Foro Económico Mundial un estudio en el que menciona que uno de los grandes retos es la educación del inversor. Y mencionan pues la necesidad de empezar, digamos, pues, no te voy a decir en etapa escolar, pero sí en etapa temprana, a desmitificar un poco pues el riesgo, el hecho de que pues que se puede tomar una decisión que puede conllevar cierto riesgo, pero que basta con que no, que una cosa es perder tu casa y otra cosa es perder un dado, ¿no? Pues basta con tener cierto criterio y hablan de eso, en el Fondo Monetario Internacional, de que es muy importante la educación del inversor final. Y en términos de la tokenización, pues es crítico, por supuesto, porque, como tú mencionas, puesto que permite el contacto directo con el inversor, con el usuario final, el inversor minorista, como quien dice, pues sí que es fundamental, hay mucho camino que recorrer ahí. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría, sin embargo, ofrecerte la palabra para que nos cuentes a qué te dedicas ahora, en qué proyecto estás exactamente o lo que tú prefieras. Bueno, nosotros en Field Capital, que fuimos el primer robo-advisor aprobado por un regulador en Europa, lo que hacemos es asesoramiento en fondos de inversión, ¿no? Nuestros clientes, a través de un sistema en el que utilizamos 4 algoritmos cuadráticos encadenados, le hacemos y le acompañamos para saber primero cuál es su riesgo, cuáles son sus capacidades de inversión y le ofrecemos una cartera en fondos de inversión que ejecuta en su banco, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Realmente somos médicos de las finanzas que lo que buscamos es que nuestros clientes tengan un buen perfil de riesgo, es decir, el que necesitan tener, y que eso implique no tener miedo a invertir, ¿no? Que es también una de las facetas a la que más nos dedicamos, que es formar financieramente a nuestros clientes para que sean capaces de saber si tú eres un cliente que no eres capaz de perder dinero, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora mismo tienen muchas oportunidades, que es quedarte en activos de bajo riesgo y tener rentabilidades como son las de la letra del Tesoro por encima del 3%. Entonces, pues bueno, eso hace 5 años tampoco lo tenías, ¿no? No tenías ninguna posibilidad de no tenías ningún activo sin riesgo que te diese rentabilidad. Entonces, como esto ha cambiado, ahora tienes mucha gente que realmente puede estar invertido en activos sin riesgo y tener rentabilidad. Sin embargo, yo creo que es importante trasladar al inversor, sobre todo, que en el riesgo está la rentabilidad. Si tú tienes una inversión a largo plazo, eres capaz de, además, en un momento dado, cambiar esa visión de tu riesgo, porque es un tema personal tuyo. El riesgo va contigo. Si tú tienes una circunstancia en la que tu situación empeora, pues lógicamente lo que haces es reducir tu riesgo. Si tienes una situación en la que tu vida mejora, pues incrementarás tu riesgo. Pero además eso está vinculado a tu cartera de inversión y a tu capacidad de ahora mismo tener una cartera diversificada de fondos de inversión
porque en España tenemos todas las grandes gestoras distribuyendo fondos con una cantidad de fondos que hace prácticamente imposible que una persona conozca todos, ¿no? Entonces, por eso esa capacidad y ese universo de producto nos permite que haya una amplitud total a la hora de gestionar carteras. Entendido, fantástico. Pues se nos acaba el tiempo. Este ha sido el show de hoy con Antonio Banda, CEO de Field Capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y esperamos que les haya gustado y que les haya parecido interesante, hayan aprendido algo. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.